Jesús le respondió diciendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. San Juan capítulo 7, versículo 16. La Iglesia Cristiana, fiel y verdadera, presenta un mensaje de la palabra de Dios que bendecirá y cambiará su vida. A continuación, un predicador de sana doctrina, la verdadera sana doctrina. Nosotros, capítulo número 1 del libro de Nehemías, dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído, y la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Señor de los cielos, en esta hora, Señor bendito, te damos gracias, Jesús bendito. Santo de Israel, ya leímos una porción preciosa de tu palabra, la cual permanece por los siglos de los siglos. Dios mío precioso, amado Rey de Reyes, te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que nos hables en este día, Señor. Habla nuestros corazones, reanima, Dios mío, impúlsanos, Padre Santo, para seguir adelante en estos tiempos, Señor. Te ruego, Padre omnipotente, Rey de gloria, Rey eterno, Rey maravilloso, que conceda, Dios mío, bendición sobre bendición a todos aquellos, Dios mío, que guardan y aman tu palabra, Jesús. Cordero de los cielos, en el nombre maravilloso de Jesucristo, ruego que tu bendición venga, Dios mío, sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada mente, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tanto los que estamos aquí presentes como los que están a través de la radio y la televisión, oh Dios, derrama bendición hasta que sobreabunde, limpia, purifica, Dios mío, el perímetro de este lugar, para que tu palabra, Señor amado, sea predicada
con autoridad, con unción, con poder, Dios mío, con gracia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Jesús bendito. Sujetamos todo trabajo del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, llevamos cautivo, Padre, todo pensamiento a la obediencia del Cordero de Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos vamos a sentar un ratito y ya nos vamos a ir. Estaba meditando, amados hermanos, acerca de este personaje llamado Nehemías. Qué gran hombre que Dios había elegido para estos tiempos. Qué hombre más especial y más importante, hermano, el que queda registrado. No solamente queda como un profeta, no solamente queda como un baluarte, sino como un gran líder, como un gran hombre de Dios que fue utilizado para reanimar a un pueblo que estaba destrozado totalmente. Un hombre de Dios como Nehemías. Diríamos nosotros que este tema es extensísimo, pero hoy vamos a dar una parte. Algún día el Señor nos dará otra parte de este proyecto de la palabra del Señor. Nehemías, amados hermanos, yo cuando lo meditaba, miraba de que Jerusalén había sido llevada cautiva o había sido destruida. Sus moradores habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. Los pocos que habían quedado, hermanos, humillados. Los que por un espacio de unos 70 años, según lo registra la historia, era el cautiverio o una profecía dada que debía de cumplirse por 70 años de cautiverio. Ahora, el problema básico cuando miramos aquí a Nehemías es que Nehemías se encuentra en un territorio muy bueno. Ahí se encuentra en un lugar especial. Él está de copero, él tiene su comidita, él tiene su dormidita, él tiene sus cositas. Nehemías está tranquilo. Cuando Nehemías empieza a incomodarse es cuando ve, porque supuestamente la historia de Jerusalén es que cuando ya habían pasado algunos años en el cautiverio, algunos escapaban, algunos venían de allá y venían a Jerusalén. Se venían, a otros les permitían. Dice la historia bíblica que a los 50 años aproximadamente habían ya algunos que miraban tal vez la luz radiante, porque en verdad, hermano, cuando el pueblo de Dios llega llevado cautivo era terrible. Dios los entregaba porque ellos cometían hechos inicuos. Dios entregaba al pueblo porque el pueblo se rebelaba contra Dios. Dios, hermano amado, castigaba a su pueblo, castigaba a sus hijos porque ellos no le obedecían. Llegaban a un momento que se sentían tan tranquilos que no se acordaban de Dios, ni les interesaba hacer la voluntad de Dios. Se llegaban a un momento, hermano, como que ya no ocupaban a Dios. Eso es más fácil de expresarlo. Entonces venían ellos y se desenfrenaban, pero Dios, que los amaba tanto, así como nos ama todavía a nosotros, decía Dios, solamente entregándolos al cautiverio, solamente haciéndolos que los enemigos los escarnezcan, sabiendo ellos que cuando ya no tengan fuerzas van a clamar a mí, como dice el libro de Jueces, que a cada momento que el pueblo se corrompía, entonces el Señor los entregaba. Y cuando ellos se miraban ya tribulados, cuando se miraban que oprimidos por los enemigos, entonces ellos clamaban y se volvían a Dios, y Dios les levantaba libertadores. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea que Dios, hermano amado, siempre ha tenido tanta misericordia por todo el pueblo suyo. Hoy, por usted y por mí, Dios sigue teniendo misericordia. Nehemías dice, según la historia, que vivió unos 450 años antes de Cristo. Es una estadística. Y este profeta de Dios, que nos deja a nosotros de la ciudad de Jerusalén una gran historia de lo que reconstruyó, de lo que hizo, de lo que desarrolló. Pero más que todo, hermano, cuando la preocupación llegó a este hombre, que dice que los mensajeros llegaron y él les pregunta, ¿qué ha pasado con Jerusalén? ¿Cómo están? Yo estaba en un lugar, dice, yo servía al rey, era el copero del rey, pero me interesó saber de mis hermanos en Jerusalén qué era lo que había pasado con ellos y cómo se encontraba su situación.
sus puertas estaban quemadas por el fuego, sus muros estaban derribados y todo había una sola desolación y aquel pueblo estaba en derrota. Cuando miramos, hermanos, dos grandes problemas que Jerusalén enfrentaba. Y por esto cuando vemos a Nehemías y dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, sus puertas están quemadas por el fuego. Esa noticia impactó tanto a este hombre de Dios llamado Nehemías, que no buscó otra cosa que hacer, sino que dice la palabra del Señor, que cuando este hombre oyó estas cosas, dice que se sentó, lloró, oró y ayunó, no por un día. Dice aquí, dice, y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuántas cosas este hombre de Dios hizo al ver que sus hermanos habían sido oprimidos, al ver que sus hermanos, al ver, hermano, que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo, y que no solamente algunos estaban presos, algunos estaban oprimidos, algunos estaban por allá, los estaban haciendo como querían, pero el problema más grande era que la nación, que la ciudad donde había habitado el Señor, donde había sido la gloria de Dios, había sido puesta por el fuego. Cuando miramos que los habitantes de Jerusalén en este tiempo tienen dos grandes problemas, describiéndolo acerca de la palabra del Señor, dice que estos habitantes de este tiempo no tenían protección contra sus enemigos. Recuerde que en el tiempo pasado cada ciudad tenía un muro edificado. O sea que esa era la fortaleza de cada ciudad, era el muro. Lo primero que pensaba una ciudad, hermano, era edificar un muro grande y puertas grandes. Y cada rey, hermano, que derrotaba una ciudad, lo primero que botaba eran las puertas y el muro, como el símbolo de una humillación, hermano, a esa ciudad. Un símbolo de una derrota grande cuando botaban los muros. Oiga, hermano, eso era terrible. Si aún recuerdo cuando Josué llega y empieza por palabra del Señor a dar las vueltas por allá en Jericó, y dice la palabra del Señor que al séptimo día, las 7 vueltas que dieron ellos, y cuando gritan el gloria a Dios, los muros se cayeron. ¿Por qué cree usted que se cayeron esos muros ese día? Porque tenía que entrar un hombre de Dios, un patriarca, un gran hombre de Dios, un gran líder que debía de liberar a los que estaba ahí y tomar posesión de una ciudad. Por eso tenía que derribarse el muro, y en ese caso, respectivamente, fue Dios quien botó el muro. Pero en el caso de Jerusalén, no fue Dios que había botado el muro. Dios permitió que los muros, los enemigos, las murallas y todo fuera derribado y sus puertas consumidas por el fuego. Ahora, amado hermano, estos hombres se encuentran sin protección, están, hermanos, a cualquier ataque, ellos están expuestos. Los únicos que han quedado están siendo humillados, sumergidos, están siendo pisoteados, están siendo, hermanos, burlados. Y entonces el otro de los problemas es que están desalentados porque se miran indefensos. Miren lo terrible, hermano. Ahora, el caso, hermano, tal vez nosotros digamos, pero este caso, ¿qué trae a nuestras vidas? Trae muy, pero muy grandes partes importantes para nosotros. ¿Cuántas iglesias o cuánta gente que antes conoció la palabra bendita del Señor y que conoció la sana doctrina, hoy día se está desviando? ¿Cuántas iglesias o cuántas congregaciones que hace unos 5, 6, 7 años usted las miró, que cantaban bonito, que se dirigían bien bonito, que se vestían bien bonito, que caminaban bien? ¿Cuánto hace que usted mira esas iglesias y hoy las mira que se han metido con libertinajes en sus altares? O sea, hermano, trae muchas cosas. Y para nosotros es un llamado muy especial. Para nosotros hoy más que nunca es un reto especial de que nosotros no nos quedemos callados ante todas las cosas que estamos mirando. Ahora, hermano, cuando miramos a Nehemías, Nehemías hace duelo
Nehemías primeramente dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque este hombre dijo, yo no puedo hacer nada en este caso, pero si el Dios del cielo me ayudara, yo haría algo. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, que muchas veces nosotros vivimos tranquilos, nosotros estamos, ¿sabe qué? Nos conformamos con vivir y comer de nosotros, y aunque el otro no coma, a nosotros no nos interesa. Nos interesa muchas veces que tengamos la palabra a nosotros y no importa que otro se pierda, porque no abrimos la boca para predicar. Porque no queremos, hermano, aprovechar el tiempo. Muchas veces tenemos nosotros, hermano, me contaba un varón que está hoy en México, nos escuchaba en Bélgica, a través de la radio y a través de los programas de YouTube. Me contaba que viendo las predicaciones que nosotros hacemos del evangelismo, que siempre hemos hecho realizándolo en los parques, dice que mirando eso, él se impulsó. Y él no era un hombre, es un hombre que empieza, un joven. Yo se lo dije, quería venir a Honduras. Y me llamó en estos días que yo estaba en Chile y me dijo, estoy orándole al Señor porque tarde o temprano yo voy a ser, me dijo, bendecido, y el Señor me va a permitir ir a Honduras a conocerlo. Siempre voy a ir. Y es un varón que, viendo las prédicas, dice que se quedó en una esquina, se vino desde le llaman la sierra, por decirlo así, cuando están afuera del pueblo, y cuando viene al pueblo, se vino un fin de semana y se queda parado en una esquina y mira un montoncito de personas ahí, y dice que dijo, ¿qué hicieran los hermanos si estuvieran aquí? Ellos estuvieran predicando ya. Entonces dijo él, yo voy a predicar también, y se lanzó a predicar, hermano. Solo se imaginó las prédicas del parque, solo se imaginó que hay mucha gente que no nos oye, hay mucha gente que camina para allá, para acá, para allá, para acá, y usted predicando y pasan y pasan. El efecto no es para ellos, el efecto será para otros que nos miren predicando. Y dice que se puso a predicar y varias almas se entregaron al Señor Jesucristo esa tarde. Aleluya, gloria al Señor. Por eso es que el enemigo, hermano, se va a levantar siempre contra la iglesia del Señor. Nosotros no miramos el producto del fruto, no miramos nada, hemos sembrado la semilla y no miramos muchas veces que haga efecto, pero sí está haciendo efecto. Y uno de los principales problemas que sucedió con él en esa prédica, dice que cuando ya los que se entregaron al Señor empezaron a conversar con él y todo, terminó bien triste todo, porque, y alegría también, viendo la presencia del Señor, porque dice que uno de ellos estaba con sus planes de cortarse la vida, de quitarse la vida por la multitud de problemas que le estaban atravesando, y que en esa tarde encontró una respuesta. Y que, mire, hermano, yo le voy a decir algo. Cuando nosotros vemos a Nehemías cómo es capaz de hacer todo esto, no solamente nos trae el recuento a nosotros que nosotros haríamos lo mismo. Nosotros hoy día espiritualmente podemos hacer algo más que Nehemías, pero si es que nosotros buscamos la presencia del Señor, si es que nosotros buscamos la obediencia de nuestro Dios, si nosotros, hermanos, buscamos, porque dice la palabra del Señor que así como Nehemías se entristeció, así como Nehemías, hermanos, todos estos primeros capítulos del libro de Nehemías, vamos a encontrar, hermanos, toda la trayectoria que tuvo para lograr tener un gran éxito. ¿Qué sucedió? Le vienen enemigos, le vienen envidiosos, le vienen amenazadores, le vienen otros que lo vienen profetizando muerte, le vienen otros que le vienen diciendo y desanimando no solamente a él, sino a los que con él trabajaban, que edificaban el muro. El problema es que algunos de ellos habían sido hasta pagados por los enemigos para que profetizaran. Nehemías le dicen, ven, enciérrate conmigo, le dicen, el templo, porque esta noche van a venir a matarte, y te lo aseguro, vienen por ti a matarte esta noche, vámonos al templo mejor, enciérrate conmigo en el templo, le dice. Y dice ahí, eso está en el capítulo número 4. Gloria al nombre del Señor. No, perdón, el capítulo número 6, verso 10. Luego vine a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de
Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Mire qué terrible, hermano. Mire qué terrible. Cuando usted se propone a servirle mejor a Dios, no faltan, hermano, no faltan los Sanballat, los Tobías. No faltan los que lo pueden desanimar. No faltan, hermanos, los que tal vez pueden. Porque yo recuerdo cuando empezaba en el camino del Señor, cuando yo iniciaba en la carrera, que me dijo alguien ahí: hermano, no corra mucho, no se meta mucho en la palabra, váyase despacito. Así que despacito va a ir cambiando, me dice, porque el que corre se cansa, me dice, y muchos que se cansan se ahogan. Dije yo: no, es que cuando nos vamos a meter en el proyecto de Dios, no importa que nos metamos de un solo, pues. Si a Dios se le sirve con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, hermano. A Dios se le sirve con todo, a Dios se le entrega con todo. Dios no lo va a dejar caer en ningún mal cuando usted se meta con todo, con el Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Dios. Dios no lo va a dejar caer en la trampa, hermano. ¿Cómo es posible que nosotros pensaríamos de esa manera? Pero muchos, hermanos, hoy día aparecen por diferentes partes, tratando de desanimar el pueblo de Dios, tratando de infundirle desánimo. Recuerde usted este libro de Nehemías, que dice que el Sanballat del Tobías, había un árabe también, que había una profetisa que se llamaba Noadías. Dice que estos hablaban ahí, ellos se reunían, y en varias ocasiones mandaron a decirle a Nehemías: si una zorra pasa por encima de ese muro, lo va a botar. Mire qué diablo más perverso, que el Señor lo reprenda. O sea que cuando usted se propone, hermano, hacer una obra de Dios, cuando usted se propone, no solamente será bien para usted ni para otros, sino para muchos. Cuando usted se levanta, hermano, y empiece a edificar, y empiece, hermano, a enderezar, y empiece a restaurar, y empiece, hermano, a vivir para Dios, cuando usted empieza a hacer estas cosas, no dude que vendrá el enemigo a infundirle desánimo. No dude y esté preparado, que van a venir un montón de instrumentos del enemigo para hacerlo debilitarse a usted. Pero usted debe de mantenerse como este Nehemías, como este hombre que se mantuvo recto ante la presencia del Señor. Bendito el nombre de Dios. Yo admiro, hermano, sinceramente, no solo a Nehemías. Dios necesita hombres como Nehemías, sí. Dios necesita también hombres como Josué. Dios necesita hombres como José. Dios necesita hombres del antiguo pacto, como lo es Samuel, como lo es, bueno, Elías. Muchos dicen: yo no me consideraría nunca ser igual que Elías. Pero mire, hermano, Santiago dice que este hombre era hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que pasa es que tenía un horario de oración. Lo que pasa es que el hombre tenía la marca en su alma. Algunos historiadores dicen que Elías era un hombre venido de otros cielos. Claro, yo también lo diría, si nosotros también no somos de esta tierra, pues. Nosotros venimos de la mente poderosa de nuestro Dios. Ahora, hermano, cuando vemos más adelante en el Nuevo Testamento, no solamente vemos que surge Juan el Bautista, que surge Jesús, que aparecen hombres, ahí aparece Pedro, Lucas, ahí aparece Pablo, ahí aparece un Timoteo, ahí aparecen tantos hombres que fueron baluartes, que marcaron esta palabra en el alma, que ellos prefirieron, hermano, partir en cualquier circunstancia antes que negar la palabra que habían conocido. Y eso es lo que nosotros hoy día debemos de tener. Eso es lo que nosotros deberíamos de entender, de que no solamente se trata de que nosotros hoy vamos a estar así como estamos, desinteresados muchas veces, como que no tenemos mucho amor por la obra. Si no tenemos amor por la obra, peor que lo tengamos para Dios, aunque digamos que amamos a Dios, es una mentira.
Debemos de nosotros, cierto hermano, yo siempre lo he dicho, ninguno de nosotros ha sido autorizado por Dios o obligado por Dios a que trabaje y le dé de comer a los demás. No, debe de sustentar a su familia primero, porque si está dejando aguantar hambre a su familia y está dándole a otro, nada está haciendo, bíblicamente está mal. Pero si tiene su comida y tiene tal vez que algún bocadito y le puede ayudar a otro y no lo hace, le es tomado por pecado también, bíblicamente. Si usted solo mira su propio bien y no mira el bien de los demás, también está mal. Espiritualmente, hermano, nosotros muchas veces decimos, no, es que yo en esta área, yo ando bien, pero en esta otra, Dios sabe que lo que me sobra en esta área, que el Señor me lo ponga en esta, y ahí va a emparejar la cosa. No, es que no es a uno que le toca, es a Dios que le toca justificar al hombre. Yo siempre he estado pensando y digo, Dios mío, la palabra del Señor dice, ¿con qué se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo diremos nosotros, yo, Señor, mira que yo hice esto, yo hice lo otro, Señor, mira que yo hice aquello, Señor, yo te serví aquí, Señor, yo te hice lo otro, pero no hiciste, le va a decir el Señor, lo que yo te había encomendado? Lo hablé, hermano, lo pensé un día y dije, Dios mío, así como David, cuando David eligió un carruaje nuevo, los bueyes de primera, para que fueran a traer el arca del pacto de Dios. Era bueno, bien bonito todo cuando traían y montaron el arca en el carruaje nuevo, nadie se había montado en él, era algo especial. David había dedicado eso para Dios, pero Dios no le había mandado a hacer eso. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Hacemos tal vez es algo que es considerado bueno, pero no está bien delante de los ojos de Dios, porque tenemos que llevar un orden bíblico. Y Dios terminó destruyéndole a uno de sus guerreros, y de ahí se dio cuenta David que no era así como tenía que hacerse el asunto. Entendió que tocaba llevar a los levitas el orden que Dios había elegido desde el principio de los tiempos, y cuando los levitas tomaron, empezaron a dar el primer paso, de ahí el otro, de ahí el otro, de ahí el otro, y se dieron cuenta que Dios había aceptado lo que habían elegido, porque eso era lo que había marcado el Señor, y entonces allí se había agradado Dios. Fue cuando David empezó a danzar, cuando David se alegró y dijo, Dios mío, qué lindo que hoy sí estoy haciendo tu voluntad. Por eso David después en muchos de los salmos se goza y dice, Señor, el hacer tu voluntad, oh Dios, eso es lo que a mí me agrada, que hagamos la voluntad de Dios. Nehemías siente que el hombre está bien ahí, pero cuando siente, hermano, es como si está pasando por el mismo dolor de sus hermanos. Es como si estuviera pasando, hermano. No tuvo una revelación Nehemías de que le dijeran, el Señor por una revelación, Nehemías, levántate, ve a Jerusalén y levanta los muros. No se le reveló. Tampoco, hermano, vino un profeta de otro lugar, de lejos, a decirle, Nehemías, así dice el Señor, que te levantes hoy y que te vayas para Jerusalén a restaurar los muros. Solo fue que sintió preguntarle a los que habían escapado de cautiverio. Y cuando preguntó, el hombre se da cuenta la necesidad que hay en su pueblo, la necesidad que está pasando su remanente, su remanente, o como nosotros podríamos decirle, la misma estirpe de él, porque él era de ahí también. Y Nehemías no tuvo un sueño tampoco que lo levantaran para que se fuera. Solo entendió que había una enorme necesidad y sintió que no se trataba solamente de orar ni ayunar, sino que también de confesar los pecados. Después de confesar los pecados, el hombre hace los planes. Este hombre hace todo para poderse presentar ante el rey. No era cosa fácil. Y no era fácil también de un hombre como Nehemías que se presentara ante un gran, usted sabe, vaya a hablar de Pepe Lobo, ahí le van a temblar los pantalones. Y a un pecador, no es pecado decir la verdad. Usted va donde un personaje de rango, cualquiera empieza hasta a tartamudear, hasta a hablar un poco raro, se le ponen heladas las manos, se le pone un sudor, la cara se le pone roja, se le ponen las orejas calientes cuando ya se va a presentar ante un viejo de esos. No digamos este Nehemías cuando se iba a presentar ante el mero rey.
Era que él iba, y era pedirle, hermano, era pedirle, según el capítulo 2 de ese libro bendito que estamos hoy estudiando. Según ese libro, allí en ese capítulo se presenta Nehemías ante el rey. Pero antes de todo esto, el rey le concedió. Pero antes de presentarse ante el rey, Nehemías había pedido al Señor y le había dicho: Señor, hay yo gracia ante los ojos de ese hombre para que pueda yo ser enviado para allá. Qué maravilloso que en este caso, hermanos, Jerusalén está destruida y Dios se provee de un gran hombre, de un libertador, de alguien que levantaría, amados hermanos, los muros y que construiría algo tan especial y que podría sacar a flote los que estaban ya, hermanos, terminándose sus fuerzas en ese día. Habrían de levantarse, hermanos, pero antes de todo debían de luchar. Y lo que más me impresiona de esto es que este hombre, hermano, no solamente, hermano, se esmera por construir otra vez el muro, sino que es un hombre, hermano, que no tiene miedo ante ninguna amenaza. Ahí lo describe el capítulo número 4, en el verso 1, cuando lo mandan a amenazar. Las precauciones de sus enemigos, contra los enemigos. Nehemías toma precauciones. No solo ve también que hay que tomar precauciones, sino que anima también al pueblo, según el verso número 13, que dice ahí en el capítulo 4 de ese mismo libro, donde dice: entonces dice, por las partes bajas del hogar, detrás del muro y en todos los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermano, era un hombre que infundía aliento, ánimo a que se peleara la batalla. O sea, se necesita un hombre como Nehemías en este tiempo. Se necesita verdaderamente. También es un hombre que no tiene miedo, según el capítulo número 6, verso 10, que estaba analizándolo, y dice en el verso número 10, cuando, allá lo leímos, cuando lo llevan, lo quieren citar a que se encierre, a que se aparte donde está trabajando. Hermano, cuando Sanballat, cuando Tobías mandan a traer a este profeta de Dios, ¿qué sucede? Dice: yo no puedo. No solo 3 veces lo mandaron a llamar. Mire el diablo, hermano, cómo insiste en detener la obra de Dios, que no visita solo una vez, que no visitará solamente 2 veces, que no visitará 3 veces, que no visitará 4 veces, porque dice la Escritura que no solamente 4 veces le mandaron a llamar, sino que por 5ª vez Sanballat mandó a su siervo, a su mensajero, con la carta diciéndole ya lo último. Lo que quiero decirle a usted, hermano, es que en este tiempo que estamos viviendo, ¿cómo podríamos discernir nosotros si el mensajero que nos está hablando algo viene de parte de Dios o viene de parte del diablo? ¿Cómo podríamos nosotros entender? Número 1, si nosotros estamos plantados en la oración, si estamos plantados en la búsqueda de la palabra de Dios. Porque yo le voy a decir, estas palabras que están escritas aquí nos ayudan a nosotros a que tomemos también precauciones de nuestros adversarios. ¿O no es así? Claro que sí. Hermano Mauricio, ¿es así o no es así? Claro. O sea, cuando nosotros vemos esto, decimos: Dios mío, pero si Nehemías, que era Nehemías, se mira que lo quieren hacer ahí como quieren, vienen de largo, porque le tienen envidia. Le tienen, hermano, no quieren que el hombre levante los muros, porque no quieren ver esa ciudad de Dios levantada y edificada. Así hoy día no quiere el diablo ver que la iglesia sea levantada. No quiere el diablo mirar que la iglesia está creciendo. No quiere el diablo ver que usted crece en la predicación. No quiere ver que usted se congrega. El diablo quiere verlo en la casa. El diablo quiere verlo encerrado, caído. Pero Dios quiere verlo de pie. Pero Dios le manda palabra para que usted se ponga de pie en cada momento que pasa, alabando el nombre de Dios. Gloria a Dios.
Cuando miramos, hermano, yo me doy cuenta de esto y estuve escribiendo. Me gusta escribir mucho, miren. Así me pasó allá en Chile y en Ecuador, para la gloria del Señor. Miren, me gusta porque le dedico en las noches el tiempo al Señor, y cuando tengo tiempo también lo hago para mi Dios, a meditar en su palabra y a ver de qué manera el Señor nos da una palabra, porque de una o de otra manera debemos de estar preparados, hermano. De una o de otra manera debemos de estar, hermano. Cuando usted se prepara con las Escrituras, usted va a ser una persona que no cualquiera se lo va a echar a la bolsa ahí y lo va a andar ahí. Usted va a ser una persona que va a abrir los ojos y va a decir: ¿qué será lo que me quiere decir? Ahora, viendo esto, que este es un pequeño panorama de lo que hemos visto concerniente a estos primeros capítulos de este libro precioso. Hace tiempos el Señor me está hablando aquí por Nehemías y: Señor, no pude predicar en Chile acerca de esto, porque cuando iba a predicar alguien se me adelantó con el tema y no lo pude predicar después. Entonces no es para aquí, dije. Y hoy le digo: Señor, desde ayer ando meditando, Señor, ese tema precioso de Nehemías. Hace muchos años escuché un predicador, no lo tengo grabado, no lo tengo nada, pero empecé a ver, hermano, y empecé a darme cuenta que usted se acuerda que en algunas oraciones nosotros hemos dicho siempre que los profetas confiesan el pecado del pueblo. Lo hicieron, hermano. No que ellos eran pecadores, pero en aquel tiempo era tan importante la oración de un siervo de Dios. Igual que hoy es importantísima la oración de un siervo de Dios, de un siervo de Dios, de un siervo de Dios. Estamos hablando de un siervo, no de un chuchuluco de esos cualquiera, mediocre, pandos, torcidos. Porque hoy a todo mundo le están diciendo siervo. Y le encanta a la gente que le digan siervito, siervo, sierva, que Dios bendiga a la sierva. Hasta estilo agarran para decir siervo, sierva. Y esa fiebre se ha metido por todos lados. Y muchas veces, hermano, las personas no están preparadas para que les digan siervos. No están preparados. Espiritualmente no están preparados, porque nomás que les dicen siervo y el plumaje se les extiende para arriba. Y ni siquiera son, porque si fueran siervos de Dios no se dejaran que el plumaje del pavo se saliera para arriba. Si fueran siervos de Dios, esas plumas las cortarían para que no se les mire. Entonces les miren los canutos que se salen así. Yo he visto mucha gente, hermano, así como hoy día estamos mirando personas que hasta les hace daño viajar a otro país. Primer viaje y vienen graves. No graves de salud, vienen graves del alma, espirituales. Vienen enfermos, vienen hablando de otra manera, vienen hablando con otro idioma, vienen hablando, hermano, ya tratando de ser como otros. Y yo olvido al hermano José, que dice que estuvo 11 años en Estados Unidos y ahí anda tranquilo. Y vino otro que tenía 3 años de haber estado allá botado en un desierto y viene hablando como mexicano. ¿Y usted cuántos años estuvo allá? No, pues no, si solamente 3, le dice. Hermano, por eso yo le digo, cuando miramos a Nehemías de esta manera, vemos un hombre que se despoja de todo. Vemos un hombre que no le interesa su propia vida, su propio bien. Vemos a un hombre que está totalmente interesado y dolido porque el pueblo de Dios vuelva a levantar su cabeza y pueda cantar la victoria que antes cantó. Hoy día la iglesia también lo mismo debe de pensar. Hoy día nosotros también debemos de ver en estos tiempos que estamos viviendo, si nosotros, hermanos, somos capaces de hacer algunas cosas semejantes a Nehemías. Si somos capaces, hermanos, hacer algo que Nehemías hizo, o de imitar una palabra de estas, o de hacer lo que Nehemías había de pensar para a fin de ver a su pueblo, a sus hijos, a su heredad, porque su familia también estaba en ese lugar. Y eso es lo más trascendental que vemos. Saqué una reflexión aquí, que si nosotros somos sensibles ante las necesidades que vemos a nuestro alrededor, es una pregunta. ¿Estaremos conscientes de las necesidades que tiene nuestra familia? Otra pregunta.
¿Eres consciente de las necesidades que tiene la iglesia? Otra pregunta. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca el corazón? O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos obliga a servir a Dios? ¿Nos sentimos capaces de que somos personas de confiar? ¿Somos personas dignos de confianza? ¿Nos habremos ganado una confianza? ¿Estaríamos dispuestos, hermanos, a trabajar cada día por la obra del Señor y no por nuestra propia obra? ¿Estaríamos dispuestos a ver el bien de los demás y no el bien nuestro? Como dijo el apóstol Pablo, que hasta era capaz de dejar de comer carne a fin de que otro débil no tropezara. No quiero que usted diga, me voy a quitar el bocado de la boca para dárselo a otro. No es eso. Sino que muchas veces con nuestras acciones debemos también de predicar, con nuestro modo de ser, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de expresar, con nuestra manera de conducirnos. Con eso predicamos también. ¿Seremos capaces de todo eso o estamos seguros que tenemos todo? No nos podrá pasar lo que algún día le pasó a una de las 7 iglesias que Dios le habla en el Apocalipsis, que le dice: tú tienes todo. Dices que no tienes necesidad de nada, todo lo tienes, eres rico y que no necesitas nada más tú. Te voy a dar una sentencia: eres un pobre, ciego, desnudo y desventurado. Le sale Dios retándole a esa iglesia. Ahora, hermano, Nehemías reconoció que sus hermanos en Jerusalén estaban indefensos, vencidos y desprotegidos y necesitaban desesperadamente alguien, o una ayuda, o un varón, un líder, o alguien que se levantara en el nombre del Señor y pudiera hacer algo. Por no decirlo, que también ellos podrían esperar en el mismo Dios, porque ellos conocían la historia. Ellos conocían quién era Dios y sabían quién había sido el Dios del cielo, porque sus padres se lo habían contado ya. Ahora, ¿qué pasaría si estaríamos dispuestos nosotros, aún como Nehemías, según lo vemos aquí en el estudio, que Nehemías hasta estuvo dispuesto a dejar el cargo que tenía con el rey a fin de llevar a cabo una gran propuesta para la cual Dios lo estaba llamando? Amados hermanos, ¿qué quiere decir con todo esto? Que nosotros muchas veces vemos la iglesia, o vemos la necesidad, o vemos la dificultad que la iglesia muchas veces atraviesa, y no somos dignos ni siquiera de preguntar qué es lo que la iglesia necesita. No solamente en la congregación, si este mensaje va para todo el mundo. Nos interesa poco la obra de Dios. No imitamos nada a Nehemías. Hacemos, hermano, oídos sordos a lo que puede necesitarse para que la iglesia avance. No podemos decir que esto es mentira, porque esto a nosotros mismos nos pasa. Reflexionemos bien y démonos cuenta que sinceramente delante de los ojos de Dios, nosotros, hermano, nos hace falta mucho camino, nos hace mucho falta que mejorar. Nos hace falta, hermanos, espiritualidad. Nos hace falta, hermanos, cada día crecimiento. Debemos de reconocer que no hemos llegado al nivel que el Señor ha querido que lleguemos. Y muchas veces algunos van tan bajito que desde ahí bajito se sienten que vuelan más alto que nosotros. Y eso, hermano, podríamos ver. Voy a finalizar con algo que le voy a leer aquí. Para Nehemías no era suficiente soñar con ver las murallas de Jerusalén edificadas. Puso en riesgo su vida al hablarle al rey. Organizó un viaje costoso y cargado de peligros. Debió conseguir los recursos económicos como materiales y obreros para que la visión dada por Dios pudiera plasmarse. Tuvo que llegar a un grupo de hombres que no tenían visión, que no tenían entusiasmo, y los tuvo que poner en acción. Tuvo éxito donde otros lo habían intentado y fracasaron. Completó un proyecto, según la historia, que debía de hacerse en 52, un proyecto de 50 años, o proyecto de años, lo hizo en 52 días que tuvo Nehemías, que los demás no tenían. O sea, ¿qué fue lo que Nehemías plantó? Nehemías tuvo dedicación en transformar un plan definido de trabajo.
Ahora la iglesia necesita Nehemías. No solo hombres que puedan orar y predicar, sino hombres cuyas oraciones y cuyos sermones estén sostenidos con propósitos firmes y decididos. Que la conducta seguida por este patriota hebreo para la realización de los planes que debía ser adoptada por ministros, dirigentes, lo mismo hoy día en la iglesia puede llevarse a cabo, como lo ser evangelistas, líderes, predicadores, pastores, etcétera, etcétera. El éxito alcanzado por los esfuerzos de Nehemías muestra lo que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y decidida. Una fe viviente promoverá una acción decidida. El espíritu manifestado por el dirigente se reflejará en el pueblo si los dirigentes que profesan creer las verdades solemnes e importantes que han de ser una prueba para el mundo en este tiempo, no manifiestan un celo ardiente a fin de preparar un pueblo que esté en pie en el día de Dios. No debemos esperar que la iglesia sea descuidada, indolente y amante de los placeres. No podemos, hermano, esperar a que el Señor nos lleve a un lugar donde podamos predicar y echar a andar una obra así de esta manera. Debemos de predicar, debemos de hablar y debemos de tratar de vivir el mensaje que cada día predicamos. Debemos de ser, hermano, ceñidos. Debemos de tener templanza, debemos de tener seriedad, honestidad, rectitud. Debemos de tener una sola definición, una sola decisión, como los hombres de la palabra nos enseñan a nosotros. Necesitamos hombres como Nehemías en esta época del mundo para que despierten a la gente y le hagan ver cuán lejos están de Dios debido a la transgresión de la ley. Nehemías era un reformador, y con esto termino, un gran hombre suscitado para un momento importante, cuando se enfrentó al mal y a toda suerte de oposición. Se despertó un nuevo valor y celo. Su energía y determinación inspiraron a los habitantes de Jerusalén, y la fortaleza y el valor tomaron el lugar de la debilidad y el desánimo. Fueron contagiosos su propósito santo, su gran esperanza, su alegre consagración al trabajo. La gente captó el entusiasmo de su caudillo, y en su esfera cada hombre se convirtió en un Nehemías y ayudó a fortalecer la mano y el corazón de su vecino. Aquí, hermano, hay una gran lección para los ministros de los días de hoy. Si son indiferentes, inactivos, desprovistos de un celo piadoso, ¿y qué se puede esperar de gente que nos ministra en este tipo de mensaje que es frío, sin sabor y sin amonestación y sin confrontación? ¿Qué podemos esperar? Ahora me doy cuenta que cuando vemos en estos primeros 6 capítulos del libro de Nehemías, nos damos cuenta, para finalizar ya, que este pueblo fue enseñado a trabajar en 2 formas: vigilando y trabajando. Y esto me impresiona mucho, porque dice que en una mano tenían la espada y con la otra estaban trabajando. Con una trabajaban y en la otra estaban armados. Eran hombres, dice, que solo se quitaban la ropa únicamente para bañarse y luego volvían al puesto. Eso era terrible. ¿Estaremos dispuestos nosotros a trabajar por la obra del Señor, sabiendo nosotros mismos que estamos viviendo los últimos días? ¿Estaríamos dispuestos nosotros, hermanos, a echar a andar los planes que Dios nos haya de revelar, o nos haya de llamar, o nosotros mismos hayamos de sentir que hay un llamado de Dios a servir en su obra? Yo creo que el tiempo es cercano, hermanos. Jesucristo viene pronto. Las oposiciones vendrán cada día más y más, y de nosotros depende si nos descuidamos de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, y como por último nos descuidamos de congregarnos. Porque es tiempo que nos pongamos, hermanos, firmes y sepamos que son minutos los que hacen falta para la venida de nuestro Señor. Siempre cada mensaje, mi amado hermano, debe de ir ceñido y debe de ir sellado que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta, y que así como Nehemías trabajó y edificó los muros y hizo tanta cosa en el nombre del Señor, así nosotros también podemos tener la fuerza mientras el Señor nos dé la oportunidad de estar aquí en esta tierra. Amados hermanos, en esta tarde vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a pedirle al Señor de la gloria que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé la fortaleza para poder echar a andar los proyectos que cada día se nos ponen por enfrente.
Si hay alguien, hermano, que quiera reconciliar con nuestro Señor, yo voy a pedirle que pase adelante en este día, en esta tarde. Si hay alguien que necesita un reconcilio con el Señor, si hay alguien que sabe, hermano, que ha estado desanimado, que se ha sentido un poco así raro, que se ha sentido un poco como que ya no quiere trabajar, como que ya le faltaron fuerzas, o como que le escuchó la voz del diablo que le decía y le susurraba en el oído que hay cosas malas y que no hay que congregarse, que hay que apartarse mejor. Usted tiene que arrepentirse y reconciliarse con el Señor Jesucristo. Oramos al Señor en esta tarde. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre poderoso, Dios le bendiga. Si hay alguien más que quiera renovar su pacto con el Señor, pasa adelante en esta tarde. Quiero decirles también, amados hermanos, que hoy por la mañana conversaba con unas personas que se entregaron a Cristo por medio del llamado que se hace a través de cada predicación. Usted que está por la radio, usted que no ha conocido al Señor, usted que no se ha entregado nunca a Cristo, voy a pedirle que levante su mano derecha y que le diga al Señor estas palabras: Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que tú eres el Dios de la verdad y de la vida, que tú eres el Salvador, que tú eres el amo y Señor de nuestras almas. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Te pido que me des la oportunidad de trabajar en tu obra. Te pido, Señor, que marques mi nombre en el libro bendito de la vida eterna. Borra mis rebeliones, lávame con tu sangre, y que yo pueda estar, Dios mío, en pie en aquel día. Oramos por los que están reconciliando, Señor Jesucristo, en este momento, Señor.